Hola clase, hablaremos hoy de la columna vertebral, un elemento pues muy importante en el estudio de la anatomía. La columna vertebral hace parte de lo que denominamos el esqueleto axial, es decir, el que conforma el soporte estructural del esqueleto y de nuestro cuerpo. Son funciones de la columna da soporte a todo nuestro cuerpo, tiene funciones de movilidad, ella se articula con otras estructuras para permitir hacer todo un andamiaje sobre el cual pues nos podemos mover, y también pues brinda protección a ciertos órganos que son muy importantes para nuestra vida. A través del canal vertebral transcurre lo que denominamos la médula espinal, que hace parte del sistema nervioso central. La médula espinal es un órgano muy sensible de nuestro sistema nervioso central y va protegido perfectamente y resistentemente por la columna, desde su porción cervical hasta los últimos elementos del sacro. Asimismo, también la columna se articula con las costillas y con el esternón para constituir lo que denominamos la caja torácica y brindar protección para todos los órganos del mediastino y del tórax. A nivel de la pelvis, el sacro conforma con los huesos de la pelvis lo que denominamos la cintura ósea o cavidad pélvica, que protege pues partes del sistema digestivo como el recto, el ano, los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos, y la vejiga y la vía urinaria. La columna vertebral entonces tiene varios segmentos. Podemos distinguir un segmento a nivel del cuello que se denomina columna vertebral cervical, que está constituida por 7 vértebras. Luego de ella se continúa con una columna torácica que tiene 12 vértebras que corresponden a 12 costillas también. Luego tenemos la columna lumbar, que es una porción prácticamente abdominal, que está constituida por 5 vértebras. Y por último tenemos el segmento pélvico, que está constituido por el sacro y por el coxis. Aquí vemos un esquema de la columna vertebral. Miren ustedes que básicamente ella es el eje de nuestro cuerpo. En ella pues está contenida. Vamos a aumentar aquí un poco la imagen. Vamos a poner esta foto aquí del centro y van a ver ustedes que es una estructura perfectamente organizada, a través de la cual va a transcurrir la médula espinal por un canal que se llama el canal vertebral, que aquí lo estamos viendo a la derecha. Es una imagen de resonancia y estamos viendo, voy a colocar aquí el cursor. Ustedes van a tener algo de movimiento en el transcurso de esta presentación. Espero que no sea incómodo para ustedes. Aquí vamos a hallar la flecha ahí. Ese punto que estoy señalando con esa flecha corresponde a lo que denominamos el canal vertebral. En ese canal vertebral transcurre la médula espinal. La médula espinal se constituye de todas las fibras nerviosas que entran y salen del encéfalo, o sea, estructuras que salen del cráneo y estructuras que llegan a él y que son pues prácticamente muy sensibles para nuestra vida. Entonces es un órgano que cualquier lesión, por pequeñita que sea, va a producir un déficit en cualquier parte de nuestro cuerpo, o puede producir un déficit total, como en el caso de los traumatismos raquimedulares, donde puede ocurrir una sección de la médula y pues perder funciones vitales importantes, incluyendo el movimiento y la sensibilidad. Aquí vamos a ver en el diagrama de la izquierda, entonces las porciones cervical, torácica, lumbar, y por último se continúa con la porción pélvica, que está constituida
por el sacro y por el coxis. La columna vertebral tiene unas curvaturas. Tiene una curvatura hacia adelante y tiene unas curvaturas hacia atrás. Las curvaturas hacia adelante, o sea, cuando la convexidad es hacia anterior, se denominan lordosis, y las curvaturas hacia atrás, es decir, la convexidad hacia la porción dorsal, se denominan sifosis. Por tanto, entonces nosotros vamos a tener una, voy a colocar nuevamente aquí la flecha, vamos a tener una lordosis cervical, vamos a tener una sifosis torácica, vamos a tener una lordosis lumbar y nuevamente vamos a tener una sifosis a nivel del sacro. Normalmente esto tiene unos angulamientos muy establecidos para cualquier persona, pero a veces por ciertas enfermedades, bien sea congénitas o por envejecimiento o por actividades físicas, tanto deportivas como laborales, esas curvaturas se pueden perder. Entonces, cuando ocurren, por ejemplo, problemas de columna en personas que tienen mucha carga laboral, pueden perderse en esas curvaturas normales, los ángulos de esas curvaturas, y pueden aparecer ciertas enfermedades. Por ejemplo, a nivel de la sifosis torácica, un aumento de la sifosis puede producir ciertos inconvenientes como dolor o limitaciones físicas, o se puede ver también este problema cuando ya los ligamentos de la columna se han vuelto débiles, se han perdido la mineralización, y en personas de tercera edad es común ver un aumento de la sifosis torácica. En personas que tienen ciertas cargas laborales, como por ejemplo que tengan que alzar mucho, hacer muchas cargas físicas con su cuerpo, puede aumentarse la lordosis lumbar. Entonces eso se denominaría una hiperlordosis lumbar. Puede suceder en las personas que se dedican a oficios generales, mujeres que se dedican a los oficios de casa. Cuando ocurren los traumas, por ejemplo, traumas por accidentes automovilísticos, es común que por la pérdida de la velocidad, el cuello haga una sacudida hacia delante y hacia atrás, y en estos casos se puede ver una pérdida de la lordosis cervical, que es un signo que puede sugerir que haya un compromiso de la columna cervical por el trauma. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta cuando se pierde esa curvatura a nivel cervical. A nivel sacro, pues no es muy común que veamos casi los cambios los podemos ver a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar. Aquí vemos un esquema de varios esquemas de vértebras, de las vértebras. Vamos a ver primero aquí una vértebra típica. Vamos a colocar la flecha para poder indicarles un poco. Entonces, las vértebras van a tener en su parte más anterior, la parte más anterior de las vértebras es voluminosa, es muy voluminosa, y a esa parte la llamamos el cuerpo vertebral, que corresponde a este acá. Aquí correspondería a este. Aquí en esta imagen correspondería a este. Y aquí tenemos un corte sagital, correspondería a este, correspondería a el cuerpo vertebral, que es la parte más voluminosa y ancha de la vértebra.
Luego tenemos otras estructuras importantes en una vértebra típica. Aquí vamos a tener en la porción media una saliente. Estas porciones que ustedes ven aquí, que en la clase de generalidades de los huesos dijimos que se llamaban apófisis porque son extensiones de hueso. Entonces aquí vamos a tener una apófisis que se llama, perdón, voy a volver a borrar para que ustedes, eh, para poderles colocar nuevamente la flechita. Entonces aquí tenemos, perdón, volvemos a dibujar. Aquí tenemos esta apófisis que se denomina la apófisis transversa o apófisis costal, pero se conoce más como apófisis transversa. Aquí vamos a tener al lado de la apófisis transversa otra apófisis pequeñita que se llama la apófisis, perdón, voy a volver a borrar para volver a dibujar. Aquí tenemos otra apófisis que se denomina la apófisis articular. Esta apófisis articular es esta aquí. Aquí estamos viendo, sería, aquí la voy a volver a dibujar. La apófisis articular sería básicamente esta, que son las apófisis que permiten que una vértebra se una con otra. Aquí la tendríamos. Esta sería una apófisis articular, ¿sí? Que son aquellas que permiten el ensamblaje de una vértebra con la del nivel inmediatamente superior y con el nivel inmediatamente inferior. Y aquí tendríamos esta apófisis en la parte más posterior que se denomina la apófisis espinosa. Esos son básicamente los resaltos, las apófisis más características de las vértebras. Voy a volver a borrar para quitar las líneas y vamos a volver a colocar el indicador. Y aquí, muy importante, perdón, que se me salió un poco la línea. La volvemos a colocar y acá vamos a tener esto que estoy indicando ahí es el canal vertebral, que corresponde al agujero o el orificio que deja cada vértebra para que pase por ahí la médula espinal. ¿Por dónde iría la médula espinal? Iría por todo este canal vertebral. Aquí no me quedó tan bien indicado, vamos a borrarlo y voy a volverlo a hacer. Básicamente iría, todo este sería nuestro canal vertebral por donde iría la médula espinal. Entonces ustedes se dan cuenta, la médula espinal está muy bien protegida. Realmente tiene que suceder un traumatismo muy severo para que ella pueda lesionarse. ¿Listo? Entonces son como las características más importantes. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un esquema, otro esquema de una vértebra. Esta es una vértebra típica. Estamos viendo entonces aquí nuestro cuerpo vertebral. Aquí, entre el cuerpo vertebral y las apófisis transversas, tenemos este segmento que los une, que se denomina el pedículo, ¿sí? Aquí vendría nuestra apófisis transversa. Aquí esto en verde sería nuestra apófisis articular, perdón, voy a corregir otra vez el dibujo para hacerles nuevamente el diagrama, para que quede pues más ilustrativo. Entonces, perdón. Entonces aquí tenemos nuestro cuerpo vertebral, ¿sí?
tenemos este segmento que se denomina el pedículo. Tenemos esta otra que corresponde a la apófisis articular. Y en verde tenemos la apófisis transversa, ¿sí? Que correspondería a esta acá. Apófisis transversa. Vamos a borrar nuevamente las marcas para resaltar otras estructuras. Aquí en la parte posterior entonces tenemos la apófisis espinosa y uniendo las apófisis articulares y las apófisis transversas con la apófisis espinosa tenemos una estructura aquí atrás que está en amarillo que se denomina la lámina. Entonces vamos a repetirlo nuevamente para que quede nuevamente pues explicado. Entonces, cuerpo vertebral, vamos a borrarlo. Pedículo, apófisis articular, aquí en verde tenemos la apófisis transversa, aquí tenemos en la parte posterior la apófisis espinosa y conectando la apófisis articular y la transversa y el pedículo con la apófisis espinosa, tenemos este segmento en amarillo que se denomina la lámina. Entonces el cuerpo vertebral está unido al resto de la vértebra por el pedículo y la parte posterior estaría conectada con el resto de la vértebra a través de la lámina, que sería esta. Entonces, esos son como los componentes principales de las vértebras. Ahora vamos a hablar de algunas características de las vértebras según la región. Entonces vamos a ir por cada uno de los segmentos de la columna vertebral y vamos a describir más o menos cómo es una vértebra típica de cada uno de esos segmentos y qué diferencias se presentan entre un segmento y otro. No es lo mismo, las vértebras a nivel cervical se diferencian de las vértebras a nivel torácico y estas a su vez también se diferencian de las lumbares, tienen algunos rasgos propios que las diferencian. Entonces, de acuerdo a la región, pues las vértebras presentan ciertas características. En general son muy parecidas, pero tienen algunas características, algunos detalles que las diferencian. Entonces aquí tenemos las primeras, una vértebra cervical. Una vértebra cervical característica. Vale la pena pues apuntar que de acuerdo al nivel las vértebras se van a ir ensanchando, van haciendo más gruesas, entonces es normal que las vértebras cervicales sean más delgadas, más planas y tengan ciertas características diferentes porque ellas tienen un rango mayor de movilidad que el resto de los otros elementos de la columna. Además, pues soportan menos peso, solamente soportan el peso de la cabeza, mientras que en el tórax, por ejemplo, ya las vértebras son más anchas porque soportan ya un peso mayor. A nivel lumbar son las de mayor volumen, las más gruesas, porque tienen que soportar un peso muchísimo mayor. Entonces, a nivel cervical, los cuerpos vertebrales tienen menor altura. Eso quiere decir que la vértebra es un poco más delgada. La vértebra presenta unos agujeros que vamos a denominar agujeros transversos. Ya se los voy a indicar aquí con
con la flechita corresponde a estos. Esos agujeros solamente se ven en las vértebras cervicales, no se van a ver en ninguna otra vértebra. Resulta que nosotros tenemos una una arteria muy importante, una arteria y una vena muy importantes que se llaman los vasos vertebrales. La arteria vertebral es una arteria muy importante porque ella es la que va a dar la circulación, parte de la circulación en el cráneo, en la base del cerebro, y va a formar una estructura muy importante vascular en el cerebro que se denomina el polígono de Willis. Ese polígono de Willis es el que le da la circulación a los distintos componentes del cerebro y del tallo cerebral. Una de las estructuras que componen ese polígono de Willis es la arteria vertebral, que a nivel del cráneo intracraneal pasa a llamarse la arteria basilar. Ella se origina en una arteria que se llama la arteria subclavia en el cuello y asciende por el cuello en forma longitudinal y penetra en el cráneo. Ella penetra por el agujero occipital y va subiendo por las vértebras cervicales a partir de estos, dentro de estos orificios que se denominan los agujeros transversos, que están indicados, está indicado ahí una flechita, hay uno pues de cada lado, hay un agujero y por ahí va nuestra arteria vertebral. Todas las 7 vértebras cervicales tienen ese agujerito, pero la arteria no entra desde la séptima vértebra cervical, sino que entra a partir del sexto. Es decir, que la séptima vértebra cervical sí tiene el agujerito transverso, pero por ahí no pasa la arteria. Por ahí, por ese agujero en la séptima no pasa nada. Pero ella entra a partir de la sexta vértebra a nivel por el agujero vertebral y por el agujero transverso, perdón, y asciende y entra al cráneo por el agujero magno o agujero occipital. Entonces es muy importante, eso es preguntica de examen, siempre. ¿Qué elemento transcurre por los agujeros transversos de la columna de las vértebras cervicales? Aquí tenemos entonces voy a devolverme, me faltaba explicar otras cositas. Las vértebras cervicales tienen una forma un poquito, como dijimos, son más planas. Eh, su relieve es un poquito más, por decirlo así, disperso. Eh, es un poquito eh, más irregular que en las otras vértebras. Las apófisis transversas, miren ustedes que prácticamente no se reconocen. Ya dijimos que su cuerpo vertebral es mucho más plano, y las apófisis espinosas pueden tener esta terminación como en doble punta, es decir, diríamos bífida. Es decir, se divide en dos aquí. Si ustedes ven, ella se divide en dos aquí. Ahí se está dividiendo en dos, básicamente en las primeras vértebras. Ya la séptima vértebra cervical es una vértebra un poco más parecida a las vértebras torácicas. La séptima vértebra cervical tiene una apófisis espinosa, ya no es así en esa terminación como bífida, es más prominente y ustedes la pueden tocar, incluso si pasan su mano por detrás de su cuello, en la parte final del cuello van a sentir una prominencia que corresponde a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Ya pasamos entonces a las vértebras torácicas.
Miran ustedes que ya esta es un poco más voluminosa. Ya se reconoce se reconocen los elementos más típicos de una vértebra. Entonces ya tiene aquí una apófisis transversa. Todas lo tienen, lo que pasa es que en las vértebras cervicales realmente no hay una apófisis transversa como tal, mientras que en las otras vértebras de los otros segmentos ya vamos a reconocer una apófisis transversa más organizada. Aquí en este caso en las vértebras torácicas las apófisis, las apófisis transversas van a tener, ustedes lo notan ahí en una marca azul, esta marca azul, aquí o vamos a señalarlo ahí en un circulito, ustedes notan ahí como esa franja azul, esa es una carilla articular para la costilla, entonces ahí va a llegar una costilla y se va a articular ahí y otra porción de la costilla se va a articular en este punto. Entonces vamos a tener unas carillas para las costillas. Por eso se reconocen las vértebras torácicas, por esas carillas para las costillas. Además, se reconocen porque las apófisis espinosas tienen un sentido como hacia abajo, es decir, se dirigen, tienen una dirección hacia abajo. Entonces, aquí pintamos una flechita, ellas se dirigen, tienen una inclinación hacia abajo. Esa es otra característica. La otra, que sus cuerpos vertebrales tienen una forma cúbica, ya son más gruesos que las vértebras cervicales, pero son menos anchos que las vértebras lumbares, ¿sí? Entonces son como características. Entonces, ¿cómo reconoceríamos si tuviéramos una vértebra suelta y nos dijeran, dígame si es cervical, si es torácica o si es lumbar? Sabemos que no será cervical porque son más anchas por la disposición de las apófisis espinosas, porque vamos a tener las carillas para las articulaciones con las costillas y además de eso no van a tener agujeros transversos porque por ahí pues no va ninguna arteria. Entonces esa es una característica. ¿Cómo reconocemos que una arteria es de la porción cervical? Básicamente con mirarle ya básicamente los agujeros transversos, usted va a decir que es una vértebra cervical. Aquí vemos entonces, miren ustedes cómo se está articulando se está articulando la costilla, entonces esta sería la costilla. Aquí habría una carilla para que se articule la costilla, entonces aquí en la apófisis transversa va a haber como una carilla para que se articule la costilla y aquí en el cuerpo vertebral también va a haber una carilla para que se articule la costilla. Entonces miren ustedes pues que ese sería pues uno de los hallazgos o de los elementos relevantes para distinguir una vértebra torácica. Además de eso pues su cuerpo, el cuerpo vertebral es un poquito arriñonado, no es tan esférico como lo vamos a ver en las vértebras lumbares, que son mucho más circulares, ¿sí? Esto probablemente porque la, esto probablemente porque las vértebras torácicas tienen cierto grado de mayor movilidad que la lumbar. Eh, Aquí tenemos ya entonces una vértebra lumbar. Entonces miren ustedes que su cuerpo vertebral es más ancho, ¿sí?
tiene todos los componentes de las vértebras, tiene una apófisis transversa, tiene una apófisis articular. Las apófisis articulares son tanto inferiores como también superiores, ¿no? Porque la vértebra se tiene que articular tanto con del nivel inmediatamente superior como la del nivel inmediatamente inferior. Va a tener su apófisis espinosa. En este caso, ¿cómo vamos a reconocer que es una vértebra lumbar? Primero porque su cuerpo es mucho más alto, de más espesor, mucho más grueso. Su forma es un poco más circular. Miren ustedes que, en anterior era un poquito más, en anterior, en esta, miren que era un poquito más alargado, como hacia adelante. Y aquí ya la tenemos un poco más circular. El cuerpo vertebral es mucho más, tiene mucho más espesor. La apófisis espinosa ya no va hacia abajo, sino que va dirigida un poco más en el plano horizontal y es mucho más gruesa, más ancha que en las otras vértebras. Aparte de eso, las apófisis eh, transversas, que aquí en este dibujo aparecen como apófisis costiforme, son menos, son menos largas que en las vértebras torácicas. Otra característica importante que no les había mencionado tiene que ver en cuanto a los agujeros vertebrales. Si ustedes se dan cuenta, este es muy ancho, el de la vértebra cervical. Miren que este agujero vertebral es muy ancho. Esto es porque en esta porción la médula espinal es demasiado gruesa, básicamente está recibiendo al tallo cerebral. Es una estructura mucho más gruesa que se va haciendo más delgada a medida que vamos bajando niveles. Entonces aquí, bueno, aquí no lo tenemos, aquí sí lo tenemos, perdón. Aquí lo tenemos en en la vértebra torácica es más circular, es un poco más ancho que en las vértebras lumbares y su forma es mucho más circular. Ahí estamos viendo entonces el agujero vertebral de una vértebra torácica. Y aquí estamos viendo, aquí ya se va haciendo un poco más pequeño y tiene una forma un poquito más como ovalada. La médula espinal eh, llega en promedio hasta L2. En L2 va a terminar con lo que denominamos el cono medular, y a partir de ahí se van desprendiendo una serie de nervios, de raíces nerviosas que se denominan la cauda equina. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, porque el espacio subaracnoideo, por donde normalmente, pues por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, llegaría casi que hasta ese nivel, hasta más o menos L2. Por eso ese es el sitio donde se hacen las punciones lumbares, principalmente pues para las anestesias regionales. Entonces, para tener en cuenta eso, que es más o menos el sitio donde se hacen las punciones para obtener líquido cefalorraquídeo y para colocar la anestesia. En el caso pues de la anestesia que denominamos regional o raquidia.
enseguida, entonces, bueno, también otra cosa importante es que las vértebras, si ustedes ven, aquí queda un espacio, ¿sí? Ese espacio va a formar junto con la otra vértebra, junto con la vértebra inmediatamente inferior, ella también va a tener un espacio así similar a esta y van a formar aquí un agujero, ¿sí? Voy a volverlo a tratar de pintar. Aquí van a formar un agujero, ¿sí? Un espacio. Por estos espacios es por donde salen las raíces nerviosas de la médula espinal. A esos espacios se les denomina agujeros intervertebrales, que son por donde salen las raíces nerviosas o los nervios periféricos de la médula espinal. Entonces ellos saldrían de acá. Aquí estaría nuestro canal vertebral, ¿sí? Y de ahí saldrían las raíces nerviosas, ¿sí? Por los agujeros vertebrales. Ahora vamos a ver algunas vértebras que tienen algunos rasgos característicos que son diferentes a las otras, son muy particulares y ellas básicamente están a nivel de la columna cervical. Básicamente nos referimos a dos vértebras, la primera que se llama el atlas y la segunda que se llama el axis. Y pues por último vamos a hablar del sacro y del coxis. Entonces el atlas es nuestra primera vértebra cervical. Si ustedes la miran aquí es mucho más irregular, no se parece a las otras, realmente es muy diferente. Aquí no vamos a reconocer un cuerpo vertebral como tal, que no hay cuerpo vertebral. En su lugar lo que vamos a tener es aquí una cosa que se llama el tubérculo anterior, que sería lo que reemplazaría al cuerpo vertebral. No tenemos como tal una apófisis transversa, ¿sí? Pues o la tenemos pero es muy pequeña, ¿sí? Es como un tubérculo pequeño y aquí vamos a tener entonces un tubérculo transverso y aquí vamos a tener no una apófisis espinosa sino como un tubérculo posterior, ¿sí? Es más diferente, es un poco diferente a las otras. Tiene su agujero transverso, ahí está, y un canal vertebral muy ancho, ¿sí? Y esta que es la carilla articular, es de la vértebra, la carilla articular superior, que se articula con el cóndilo occipital, con el cóndilo del hueso occipital. Tenemos el axis, que es la segunda vértebra cervical, y miren la que también tiene una forma diferente, ¿sí? No va a tener un cuerpo vertebral como tal, va a tener esta porción, va a tener esta porción que se denomina el diente del axis o apófisis odontoides que es esta saliente que hay de hueso, se denomina apófisis odontoides o también se llama el diente del axis. Esa apófisis odontoides se articula con el atlas y forma una articulación que se denomina de tipo trocoide o trochus, que permite giros, que una vértebra haga un giro sobre la otra. Por eso nuestra columna vertebral tiene pues un poquito, eso es para darle pues los movimientos a la cabeza y a la columna en parte, ¿no? Pero básicamente esta articulación permite ese movimiento en giro del atlas sobre el axis.
Aquí tenemos el cuerpo del axis, que es un poquito diferente a los cuerpos de las otras vértebras. Tenemos también pues la carilla articular superior. Tenemos aquí también como un tubérculo transverso, ¿sí? Tenemos aquí una apófisis espinosa un poco más pequeña. Aquí estamos viendo a estos dos huesos. Entonces aquí en la primera vemos el atlas, vemos las carillas articulares, el agujero transverso. Aquí lo estamos viendo también. Esta es una visión por la parte inferior. Aquí vemos el axis. Y vean ustedes que el axis tiene esta estructura que se denomina el diente. El diente del axis. Que se va a articular con el atlas. Ya les voy a mostrar la articulación. Aquí la estamos viendo en esta parte de abajo. Entonces ustedes ven ahí la articulación. La voy a magnificar. No puedo sobreescribir porque la voy a magnificar, entonces no puedo ponerle flechita, pero ahí ustedes van a ver la estructura que se llama el diente, cómo se articula con el axis con el atlas. Vamos a intentar a ver si puedo colocarle la flecha. Lo que pasa es que no me alcanza la pantalla. Bueno, ahí ustedes pueden ver, no les puedo colocar en flechita, pero ahí pueden ustedes ver en la parte superior está el atlas, en la parte inferior está el atlas y ustedes están viendo ahí el diente del axis articulándose con la parte posterior del tubérculo anterior del atlas. Y ustedes ven ahí una estructura que está marcada como ligamento transverso. Es el que hace pues sella esa articulación y entonces lo que permite es que el atlas pueda hacer movimiento de giro sobre el axis. Este tipo de articulación se denomina articulación de tipo trocoide o trochus. Por último, tenemos el sacro. El sacro es básicamente una estructura que se conforma por la fusión de varias vértebras. El sacro está compuesto básicamente por 5 vértebras que se fusionaron y forman esa estructura. Entonces, básicamente es como coger 5 vértebras, fusionarlas, como calentarlas, fusionarlas y se hace como un molde donde todo queda fusionado. Entonces, todas las estructuras de las vértebras se pierden un poquito porque están totalmente fusionadas y queda pues con esa característica. Vamos a reconocer aquí este es en la imagen de la izquierda lo estamos viendo desde anterior y en la imagen de la derecha lo estamos viendo desde posterior. Por la parte anterior entonces vamos a reconocer esa prominencia que corresponde al cuerpo vertebral de la primera vértebra sacra que el, se llama el promontorio sacro. ¿Sí? Vamos a reconocer esta parte lateral que es pues un vestigio
de la apófisis transversa de la primera vértebra sacra. Y entre cada una de ellas van a formar estos orificios tanto en la parte anterior como en la parte posterior, que se llaman los agujeros sacros, por donde emergen las raíces nerviosas, muchas provenientes de lo que denominamos la cauda equina, que recuerden ustedes que la médula espinal termina en una especie de cono de punta de lápiz hacia L2, más o menos L2, L3. L2 es la nomenclatura para decir que es la segunda vértebra lumbar. A partir de ahí salen un grupo de estructuras de nervios que se denominan la cauda equina. Y muchos de esos nervios salen de la salen de la salen de la de la salen por los agujeros del hueso sacro, tanto en la parte posterior, y aquí los vemos también en la parte posterior, ¿sí? Vamos a ver también. Entonces, esas son como las estructuras inicialmente más relevantes. Vamos a ver otras. Ustedes ven aquí el sacro. También va a tener una especie de canal vertebral, pero por ahí ya no va a ir médula espinal, sino van a ir elementos de la cauda equina. Entonces aquí tiene un conducto que denominamos conducto sacro, ¿sí? Que pasa por toda la mitad, por la parte sagital del sacro, y aquí también vamos a tener eh, la salida de ese conducto sacro que se denominaría hiato del sacro en la parte inferior. Esos son como los elementos más relevantes. Vamos a ver también aquí como los vestigios de 12 apófisis articulares inferiores acá y acá, que en este caso no se denominarían apófisis articulares, sino astas del sacro, ¿sí? Astas del sacro. También vamos a ver aquí en azul, eh, superficies de articulación del sacro con otras estructuras. Entonces vamos a ver aquí la apófisis articular superior, aquí en este caso, que lo articularía con la quinta vértebra lumbar o L5, y vamos a ver aquí lateralmente otra superficie articular con la que el sacro se articula con la pelvis, con el hueso ilíaco. Bien, entonces estas son como las características más importantes del sacro. Aquí lo vemos en en una superficie lateral, ¿sí? Y vamos a ver que aquí miren ustedes que los vestigios de algunas estructuras de una vértebra típica también se pueden ver acá. Entonces aquí vamos a ver una estructura que se llama la cresta sacra, ¿sí? Que es la fusión de las apófisis transversas, cresta sacra lateral, y aquí vamos a ver una cresta sacra media que correspondería a la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras. En algunas personas, estos ya son como detalles anatómicos eh, normales, hacen parte pues de la anatomía normal. La primera, la primera vértebra sacra, o sea, lo que corresponde al promontorio sacro, ¿sí? Se puede fusionar con la quinta vértebra lumbar, ¿sí? Entonces L5 puede estar fusionada con el promontorio sacro. A eso lo llamamos sacralización de la columna lumbar.
es el término sacralización de la columna lumbar, que sucede cuando la quinta vértebra lumbar se fusiona con el promontorio sacro, y es algo pues totalmente anatómico, no constituye pues ningún factor de gravedad. Otro dato clínico para tener en cuenta también es que en este punto, entre L5 y lo que denominaríamos S1, que sería la primera vértebra sacra, recuerden ustedes que según el segmento uno puede hacer una nomenclatura. Entonces, la columna cervical se denomina C, la torácica se puede denominar D de dedo o T, la lumbar L y la sacra S. Entonces nosotros hablamos de C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. D1, D2, D3, etc. O T1, T2 para las vértebras torácicas o dorsales. L de L1 a L5 para las lumbares. Y sacras, pues realmente nos referimos casi siempre solamente a la primera, que constituye S1. Entre entre L5 y S1 es el sitio donde ocurren la mayor cantidad de hernias discales, de hernias de la columna, ¿sí? Lo que comúnmente la gente conoce como ciática, que es cuando, eso pues lo veremos un poquito más adelante, cuando una raíz nerviosa queda atrapada por una hernia de la columna. Eso lo vamos a explicar más adelante. Y esto sucede porque en este nivel entre L5 y S1 es el sitio donde más se deposita el peso de nuestro cuerpo. Entonces básicamente el promontorio sacro es el sitio donde más estamos recibiendo peso de nuestra columna. Por tanto, es un sitio que es el sitio donde ocurren principalmente las hernias discales. Entonces una hernia discal pues no siempre se produce porque las personas trabajen o hagan fuerza. Una simple persona que pues el simple oficio, por ejemplo, de conducir todos los días, como las personas que hacen viajes largos, transportadores, o las personas que trabajan en oficina sentados todo el tiempo, no distribuyen el peso del cuerpo, no se distribuye a los miembros inferiores como normalmente ocurre cuando estamos de pie, sino que se deposita básicamente nuestro peso cuando estamos sentados se deposita en este punto. Entonces entre L5 y S1, que corresponde al promontorio sacro, y ahí estamos teniendo el mayor peso, porque en ese momento cuando estamos sentados nuestras piernas están liberadas de peso y el peso se distribuye en ese punto. Por tanto, las personas que permanecen mucho tiempo en esa posición son susceptibles de tener hernias discales en ese punto. Obviamente por trabajos físicos pesados también, como las personas que tienen que trabajar en plazas, supermercados, cargando elementos de demasiado peso, pues ese peso se adiciona a la columna y pues termina provocando también lesiones. Aquí ya vimos el sacro en su cara lateral, aquí estamos viendo otras fotos del sacro. En la primera imagen lo estamos viendo posterior. Entonces ahí estamos viendo aquí, estamos viendo los elementos, estamos viendo aquí la fusión de las apófisis espinosas en la cresta sacramedia. Aquí estamos viendo los agujeros, etcétera. Aquí estamos viendo la entrada del canal sacro, perdón. Ya les vuelvo a marcar la flecha. Por aquí estaría nuestro conducto sacro. Aquí estamos viendo en la imagen de la mitad una visión lateral. Entonces aquí tenemos una carilla articular para la articulación con la pelvis. Y aquí en la foto de la derecha estamos viendo la parte anterior y estamos viendo el promontorio sacro, que sería este, ¿sí? Y estamos viendo pues ya todas las estructuras de las cuales hablamos. Por último, vamos a magnificar, si podemos magnificar un poquito la imagen.
estamos viendo el coxis, ahí lo tenemos más abajo. Básicamente el coxis se compone de 4 vértebras muy pequeñitas. Básicamente es un sitio de inserción ligamentaria y para pues moldear el resto de la columna. No tiene una funcionalidad pues muy importante como los otros elementos. Frecuentemente se puede lastimar cuando caemos sentados y pueden haber incluso fracturas que puedan ir desde leve gravedad hasta gravedad severa cuando alguna de las estructuras del coxis puede perforar y producir una perforación rectal, pero es algo muy inusual, realmente no son muy comunes, pero sí cuando caemos sentados pues es como el trauma más frecuente con el cual se puede lastimar el coxis. No hay mucho pues así pues de relevante. Ahí estamos viendo en la imagen algunos elementos, las astas del coxis. El coxis básicamente se compone de 3 o 4 vértebras pequeñitas, todas fusionadas. Y por último, vamos a hablar un poquito de los discos intervertebrales. ¿Qué son los discos intervertebrales? Son estructuras, no son hueso, son estructuras básicamente compuestas por fibrocartílago, es decir, que tienen tejido conectivo fibroso o tejido conectivo denso y tienen una base también de cartílago. Entonces son elementos de fibrocartílago muy ricos en componente de líquido también. Esto le permite que una vértebra no esté apoyada directamente sobre la otra, sino que tenga un colchón, una interfaz, un colchón entre cada una de ellas. La parte externa la parte externa de, de cada disco intervertebral, que aquí se representa en amarillo. Vamos a borrarlo. Ustedes disculpan un poquito que aparece algunas. Esta es una grabación desde dispositivo celular, entonces me aparecen algunos mensajes. Entonces aquí en esta parte en amarillo corresponde a la porción que denominamos el anillo fibroso, ¿sí? Y la porción central, que es una porción gelatinosa más líquida, se denomina el núcleo pulposo, ¿sí? Núcleo pulposo. Esta conformación de los discos intervertebrales le da resistencia a la columna y le permite movilidad y permite que pues una vértebra no esté haciendo contacto directo con otra. Esto pues le confiere una gran resistencia a la columna y al mismo tiempo perdón, flexibilidad. Cuando desafortunadamente por los factores que ya hemos mencionado, trabajo, posición prolongada sentado o por excesiva carga de fuerza o por pérdida de la matriz ósea por osteoporosis, por ejemplo, perdón, se puede perder este disco intervertebral, se va aplastando, ¿sí? Se va aplastando y cuando se aplasta mucho, entonces aquí no vemos la visión, esta no es la visión más ideal, vamos a ver si en otra la tengo. Bueno, vamos a tratar de verlo acá. Aquí ustedes ven, este sería el disco intervertebral, ahí lo ven en la mitad de las 2 vértebras.
cuando por algún motivo una vértebra va tratando de aplastar a otra por cuenta de los factores que ya dijimos, entonces este disco se va como aplastando, como si ustedes tuvieran masa entre sus dos manos y la comprimen, pues obviamente ella se va a tratar de salir por algún lado. Entonces se puede salir hacia adelante, hacia los lados, pero se puede salir hacia atrás también. Cuando sale hacia atrás, entonces va a comprimir la médula y las raíces nerviosas, y es ahí cuando se producen las hernias discales. Entonces, por ejemplo, ahí, si ven ustedes, entonces ahí, si ustedes ven, si eso sucede, entonces se va a comprimir una raíz de un nervio. Eso es lo que llamamos una hernia discal. ¿Cuál es el tratamiento de una hernia discal? Inicialmente es básicamente prevenir los factores de riesgo, cambios en el modo de vida y fisioterapia. Si ya se produce un déficit neurológico, hay que operarla. Las hernias discales inicialmente pueden producir dolor, pero cuando se va produciendo una compresión de la médula y empiezan a producir algún tipo de déficit o el dolor no es controlable por otras vías, hay que operarla. Hay que entrar, reparar, básicamente hay que cambiar ese disco intervertebral para poder liberar la médula. Aquí tenemos la forma de un disco intervertebral, entonces la porción más externa en verde es fibrocartílago y la porción central es lo que denominamos un núcleo pulposo, que es una base como gelatinosa, que le confiere pues elasticidad al disco intervertebral. Articulaciones y ligamentos lo veremos en otra sección. Vamos a dejar esta parte de la presentación hasta ahí. Entonces espero que haya sido de su utilidad y pues recuerden complementar esta clase con las lecturas. Hagan uso de las bases de datos, complementen con lecturas y con el taller que se enviará por la página oficial. Muchísimas gracias.